Bien, vamos a arrancar. Como les recuerdo, hoy es clase de repaso. La clase va a durar hasta que ustedes tengan preguntas. Así que nada. Los ejercicios, como les había dicho, los obtienen escribiendo la palabra ejercicios en el chat y sale un enlace a un PDF. Y si no hicieron la encuesta todavía, la encuesta es encuesta 2. Bien. Bueno, vamos a hacer el número 3 primero que habían pedido. El 3 me pide hallar la pendiente de una recta tangente al gráfico de f de x igual e a la 3x menos 2 por seno de 3x menos 2 para x0 igual 2 tercios, ¿no? Bueno, pide la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Derivamos. La derivada de esto es la derivada de un producto. Tenemos a la e por el seno. Entonces, el primero derivado, o sea, la e, es la e por la derivada del exponente, que es 3. Recuerden, es la derivada de la resta y te queda 3x menos 2. 3x es 3, menos 2 se convierte en 0 y te queda así. Por seno de 3x menos 2, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que la derivada es coseno de 3x menos 2 por 3. Otra vez, la derivada de lo de adentro. Y ahora tendríamos que calcular f', pero de 2 tercios, ¿no? ¿Qué nos queda? Acá, si pongo 2 tercios, la derivada de lo de adentro. La derivada del 3x menos 2 es 3. Decía, si hago e elevado a la 3 por 2 tercios, ¿qué nos queda? Se cancela el 3 con el 3 de abajo, nos queda 2. 2 menos 2 son 0. Queda e a la 0 por 3. Y ahora seno de, acá pasa lo mismo. El 3 y el 2 tercios se cancela el 3, te queda 2. 2 menos 2 son 0. Más e a la 0, otra vez, por el coseno de 0 por 3. ¿No? Y ahora hacemos la cuenta. Acá podemos ver que tenemos seno de 0. Seno de 0 es 0. Y 0 por cualquier cosa, todo vale 0. Quedándonos de este lado para resolver. Esto es 1. Coseno de 0, 1. Y este, 3. 1 por 1 por 3, 3. Y ahí termina el ejercicio.
hipotenusa. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta de este? A ver, ¿qué me había pedido después de este? 3 o 4, después habían pedido... El primero, el 1. ¿Qué dice el primero? Dar la función derivada, derivar. F de x igual logaritmo natural de seno al cubo de e a la 3x por la raíz del coseno de x, ¿no? Operaciones que intervienen. Tenemos primero que nada un producto. O sea, si quisiéramos responder todo esto, tenemos que hacer primero el producto este, para después poder aplicarle al producto este el seno. Entonces, operación más grande es el seno. Después a ese seno lo tenemos que elevar al cubo, quedándonos un cubo. Y por último, a ese valor seno elevado al cubo le aplicamos el logaritmo natural. Y recordemos que se deriva en sentido inverso, yendo desde lo más afuera hasta lo más adentro. Esto no debería resultarles complicado identificar las operaciones intervinientes. Entonces, empezamos a calcular la derivada. La derivada del logaritmo, ¿cuál es? 1 sobre todo. Ya derivamos al logaritmo. Ahora derivamos el cubo. Nos quedaría 3 por seno cuadrado de x raíz de coseno. Ahora derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de ex por raíz de coseno de x. Y ahora derivamos lo de adentro, que es un producto, con la regla del producto. El primero derivado, e a la 3x por 3, regla de la cadena, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, que sería la derivada de la raíz, por la derivada del coseno. Y ahí terminaría el ejercicio. En algún momento dejé de leer el 3. Bien, ahí terminaría. Recuerden que esto sudan a continuación, ¿eh? O sea, esto sería por... y empezar a sacar de vuelta. Nada más que bueno, me quedó
Corto el pizarrón. Vos derivás todo hasta que llegas acá, al producto. Entonces derivás el primero derivado, te queda e a la 3x por 3. La derivada exponente es 3. Por coseno. O sea, el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Raíz de coseno es una compuesta, aplicas cadena. La derivada de la raíz, 1 sobre 2 raíz de x. Por la derivada de lo de dentro de la raíz, menos coseno, menos seno. Y todo eso después lo evalúas y te da 2. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Cinco y 9 me habían pedido también. 5, 9, 6, 4. En el punto 3. En el punto 3 tengo que dividir cada término y después multiplicarlos. ¿Cómo dividir cada término? Ah, el 2. En el 2 haces la derivada, nada más. No te compliques esta vida. Solamente hace toda la derivada, que te va a quedar algo como esto más grande. Y listo. ¿Más despacio? Sí, no hay problema. Igual todas estas son reglas que ustedes tienen que saber ya a esta altura. O sea, hay algunas cosas que ya deberían haber mecanizado. Como por ejemplo, la derivada del 3x saben que es 3. Porque les queda 3 por 1 la derivada. Si eso todavía no lo vieron, es momento de que se den cuenta. Yo no se los quise explicar con todas las tablas y reglas que hay porque me parece inútil. Prefiero que ustedes encuentren sus propias estrategias. Pero cosas como por ejemplo esa se ven. O la derivada de toda lineal, ustedes saben que es solamente el primer valor. O sea, 2x más 1, su derivada es 2. Porque acá les queda 2 por 1 más 0. No, bueno, no pienso que ninguno sepa todo. Pero hay que ponerle onda por lo menos. A ver, seamos sensatos. Si supieran todo, no estarían acá mirando mi clase. Además es normal que odien la matemática porque, bueno, es complicada, no le dan el tiempo para aprenderla bien, usualmente la quieren memorizar y así no sale.
Ese es el gran problema. Normalmente piensan que matemáticas son tablas y fórmulas y cosas y calculadoras. Y nada más lejos de la realidad. Pero bueno. ¿Hacemos el 5? Igual también depende mucho de cómo te expliquen las cosas. Yo a veces prefiero que ustedes busquen su propio camino para que hagan las cosas en vez de explicarles todo paso por paso de lo que tienen que hacer. Me parece más divertido, si no esto se convierte automáticamente en un embole. El 5 nos pide hallar la ecuación de la recta tangente, ¿no? Me pide la ecuación. La perfección llega hasta el primer problema que se encuentre. Y si van a agarrar y se van a tirar por las convenciones en vez de por lo que definen las cosas. Te enseñan que es... Por lo general se enseña que la matemática es perfecta, no tiene fallas, no tiene errores, resuelve todos los problemas. Y de pronto te encontrás enfrente de cosas indeterminadas y decís, ¿y cuál es la perfección de todo esto? Ya cuando arrancamos la materia, ni bien empezamos, les dije que hay una disyuntiva entre la gente que dice que el cero pertenece a un conjunto que no pertenece. Hay trabajos enteros de matemática donde dicen, en este trabajo se va a considerar que el cero no pertenece a naturales. Bien, continuamos. Y otros que dicen, en este trabajo se va a considerar que sí pertenece a naturales. Bien. O bueno, agarrás y también decís, por ejemplo, se definió en un momento que los números primos eran aquellos que podían ser divididos por uno y por sí mismo, siendo todos los enteros superiores al cero. Pero después se tuvo que arreglar la definición para decir todos los mayores que 1 que sean divisibles por uno y por sí mismo. Entonces se van armando con parches de a poco lo que van a queriendo. Si yo tuviera que definirlo, yo diría que sí, pero bueno, cuestión. O sea, porque vos necesitas tener un elemento neutro para trabajar. Si no, no podrías efectuar sumas que den ese mismo número. O sea, sin el cero dentro del conjunto, bueno, podés efectuar una suma que no aumente. Y aparte el cuerpo pasa a tener otras propiedades más complejas.
Pero bueno, si te vas por el lado histórico, hay civilizaciones que no tienen el cero. O sea, que no lo desarrollaron nunca y se extinguieron sin desarrollarlo. Porque no lo necesitaban para hacer nada. Bien. Bueno. O bueno, también tenés el tema de por qué son 360 grados una vuelta completa. Hay muchas teorías de por qué le pusieron eso. Y en una de las principales es porque lo que tarda la vuelta de las estrellas. Que tarda de 365 días, 365 ciclos. Y después lo cortaron a 360, pero tampoco se sabe si es por eso. O sea, está la versión oficial, sí, pero nadie lee la versión oficial. Bien, en serio. Se puso a cortar el pan. ¿Qué le veo de lindo? Y usted, es que no es complejo. ¿Por qué ven feo esto? Esto es un ejercicio divertido. O sea, por ejemplo, este mismo ejercicio. Yo lo veo y digo, bueno, voy a aplicar cosas para poder resolverlo. O bueno, vos agarrás un problema y de pronto lo agarrás y tratás de cuantificarlo, de convertirlo, de buscar las leyes internas que tiene. Para los ejercicios tenés que escribir la palabra ejercicios. No, justamente, a ver, para que se hagan una idea, este ejercicio es lindo porque la respuesta es linda. Pero bueno, lo más normal es que a vos no te llamen los ejercicios que ya conoces. Una vez que ya resolviste un ejercicio no lo volvés a hacer. La parte linda es cuando tenés cosas que no podés resolver o que no sabés si tienen respuesta. O sea, los grandes problemas de la matemática son aquellos que siguen abiertos, no los que ya se resolvieron en su mayoría. Los que se resolvieron después pueden tener implicaciones en otras cosas, pero hay problemas en la matemática que duran años o algunos que todavía ni siquiera tienen respuesta ni están cerca de responderlos. Esa es la parte linda de todo eso. Aparte, esta pavada de buscar rectas tangentes después sirvió para otras cosas. Los números primos, vos decías, ¿para qué me sirve a mí estudiar los números primos? Hoy en día, con los números primos, podés tener todos tus datos bien resguardados. Porque básicamente en todo lo que es criptografía sirven los números primos más que nada. Porque son aquellos que no pueden obtenerse de una forma fácil. Porque no son números compuestos, son números que solamente se pueden dividir por sí mismos y por uno. O sea, no están compuestos por otros números. De manera fácil, como por ejemplo cualquier otro número. El 10 está compuesto por varios factores. Pero incluso vos, si querés hacer un envío de información de un lado al otro, lo cifrás con un cifrado público y le das a la otra persona el mensaje y hasta que no le mandes la clave no va a poder abrirlo porque la clave es única. Aunque después están los que desencriptan cosas, como por ejemplo la película de Código Enigma. Básicamente te muestra eso.
Bien. Igual en la antigüedad las matemáticas eran mucho más fundadas y eran bastante más orientadas a otra cosa. Ahora tenemos orientada a que resuelvan ejercicios. Porque si le pedís a un alumno que piense, enseguida entra en shock. Pero bueno. ¿Resolvemos? Bien, este nos pide la ecuación, ¿no? La ecuación de la tangente. Podemos buscar primero el punto, reemplazando el x0 dentro de la función, para hallar el punto de contacto de las funciones. Me quedaría e elevado a la 1/3 por 3 es 1, y 1 menos 1, 0. Por la raíz de 1/3 por 3, otra vez, 1. Entonces esto quedaría 1 por 1, 1. El punto de contacto es 3, 1. Ahora buscamos la derivada. Para hallar la pendiente, ¿no? Derivamos. F' nos queda la derivada del producto. Entonces, el primero derivado, que se copia igual por la derivada del exponente, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por el segundo derivado. ¿Estamos? Ahora aplicamos el 3 para buscar la pendiente. F' en 3, ¿cuánto nos queda? Acá tenemos e a la 0 por 1/3 por la raíz de 1 más e a la 0 por 1 sobre 2 raíz de 1 por 1/3. ¿Esto cuánto sería? 1/3. Esto es 1. Esto es 1. Y esto es 1/6. Quedaría 1/3 más 1/6. O sea, 1/2. ¿Estamos de acuerdo? ¿No quedaría menos 1 en f' al principio? ¿Por qué menos 1? O sea, la derivada de este menos 1 es 0.
¿Estás usando internet? ¿Y te anda bien? La última parte, ¿a qué te referís con la última parte? ¿Cuando reemplacé o la última parte de la derivada? A ver, esperen un segundo que cambio de red. Que están dando mal. Se acaba de cortar. Bien. Ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿Pueden oírme? Si me escuchan, escriban en el chat tangente. Mm. Ahí está. Ahí volví al chat. Sí, ahora hay que terminar el ejercicio. A ver. ¿Me escuchan bien ahí? Bien. Perfecto. Ahí tengo chat de vuelta. Ahora sí hay que terminarlo. Sí. Vamos a hacer el 9 después y después sí el 6. Bueno.
ya sabemos que la pendiente es un medio, ¿no? O sea que y es igual a un medio de x más b. Entonces, si reemplazamos el punto dentro de la función, nos queda que 1 es igual a un medio por 3 más b. O sea que 1 es igual a 3 medios más b. Si pasamos para el otro lado, nos queda menos un medio es igual a b, dejándonos ecuación igual a un medio de x menos un medio. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Alguna pregunta de este? ¿Eh? ¿Qué ruido? Yo no estoy escuchando el directo, por eso. Bueno, pasamos al 9. Ah, no, afuera hay una corriente de viento. Aparentemente hay ventisca afuera. Vendaval. El 9. Hacemos, ¿les parece? 9 de estudio de funciones. F de x igual a e a la 2x sobre x menos 5 medios. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio, ¿qué es? Calcular el dominio. Entonces, sabemos que el denominador de x menos 5 medios tiene que ser distinto de 0. Entonces, x tiene que ser distinto de 5 medios, dándonos un dominio para todos los reales menos el 5 medios. Y además, si hacemos el límite, siempre nos va a quedar asíntota vertical. O sea, ustedes fíjense un detalle, ¿no? Nosotros tenemos e elevado a algo. E elevado a algo siempre va a ser un número positivo. E elevado a las 5 medios me queda ahí a las 5. Es un número. Y un número dividido 0 va a ser infinito siempre. Entonces, estos casos, cuando tengan una e arriba, siempre van a ser infinito, el límite. ¿Por qué? Porque la e va a ser siempre distinta de 0, entonces no va a quedar nunca indeterminado con una e. A no ser que tengan e restado a otra e o a algún número, y ahí sí podría quedarles. Pero cuando tienen e elevado a algo solo arriba, va a ser siempre un número el resultado. Ahora bien,
¿Qué pasamos a hacer ahora? Ya analizamos el dominio y encontramos asíntota vertical. Recuerden que por más que no hubiera asíntota vertical, igualmente al valor que está fuera del dominio lo tienen que sacar de la tabla. Si lo dejan está mal. Hacemos la derivada de la función. Es la derivada del cociente. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. Todo esto sobre el segundo al cuadrado. Y nosotros sabemos que esto tiene que ser igual a 0 para ser punto crítico. O sea, esta es la derivada y a la derivada le igualamos a 0. Lo primero que hacemos es pasar esto, hacer que se inmole contra el 0 y se cancele. Porque pasa multiplicando el 0 y se cancela. Y arriba nos quedaría toda una expresión. En esta expresión nosotros podemos ver que la e es común en ambos términos. Y para poder trabajar a mí me conviene sacarme la e de encima. Entonces la extraemos y la dejamos en un rinconcito. E a la 2x. Y ahora escribimos todo lo que no es la e. Por ejemplo, el 2. El x menos 5 medios. Menos, y acá el 1. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿por qué hicimos esto de extraer a la e como factor común y todo eso? Porque creamos una condición donde hay una multiplicación de dos cosas, o sea, tenemos la e y un paréntesis, que tiene que dar 0. Para que pase eso, para que una multiplicación de 0, alguno de sus componentes tiene que ser igual a 0. O bien el primero es igual a 0, o bien el segundo es igual a 0. O sea, o bien todo el paréntesis da 0, o bien la e da 0. La e no puede ser 0, entonces ni siquiera gastamos tiempo en analizarla. Queda ahí sola en un lado. Porque no puede ser 0. La exponencial ya saben que por definición no puede ser 0. Y si no, la igualan y tratan de calcular. Van a ver que el primer paso les queda el logaritmo natural de 0 que no se puede calcular. Entonces vamos a trabajar con esta parte solamente. Para hacerla fácil primero distribuimos el 2, quedándonos 2x menos 5. Acá el 1 lo mantenemos y esto todo tiene que ser igual a 0. 2x menos 6 tiene que ser igual a 0. Entonces x tiene que ser igual a 3, que es el punto crítico de nuestra función, ¿no? Bien. Entonces, el único punto crítico que hay en la función es el 3. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Podemos armar la tabla ahora. En la tabla, ¿qué tenemos? F de x'. F de x, sí. ¿Y qué valores tenemos que tener en cuenta? Venimos desde el menos infinito. Tenemos asíntota vertical. Recuerden marcarla diferente. En 5 medios. Y tenemos punto crítico en 3. Y después seguimos hasta infinito. Ahora viene la segunda propiedad linda de la e. Cuando nosotros trabajamos con esto, ¿qué tenemos que ver? Que nos dé un signo positivo o negativo a la derivada, ¿no? Entonces, si prestamos atención, la e nunca puede ser negativa, siempre es positiva. O sea, e elevado a cualquier cosa va a quedar positiva. Por lo tanto, a la e también se la descuenta de este procedimiento. O sea, no puede ser igual a 0, por lo tanto, la descontamos de los puntos críticos. Y siempre va a ser positiva, por lo tanto, tampoco la miramos para cuando analicemos la recta tangente. ¿Por qué? Porque va a depender de este valor si es positivo o negativo. Porque este es positivo siempre.
Claro, si acá por ejemplo te podría quedar, no sé, x cuadrado. Y entonces cuando vos despejás acá te queda módulo de raíz de 3, qué sé yo. Y te quedan dos valores. En este caso quedó una polinómica de grado 1, con un solo punto crítico. Bien, entonces, decía, lo único que nos va a importar es el signo del paréntesis. ¿Por qué? Porque si el signo de paréntesis es positivo, me queda positivo por positivo, positivo. Y si el signo de paréntesis es negativo, me queda positivo por negativo, negativo. Entonces, el que maneja la cosa es el signo del paréntesis. Entonces, tenemos que buscar f' en un valor anterior al 5 medios, el 0 por ejemplo, y lo vamos a reemplazar acá. 2 por 0 menos 6. Podrían reemplazar en cualquier lado, en cualquiera de todas las funciones. Pero vamos a usar la más fácil para trabajar. La que está ya en su estado más depurado. Y esto nos queda, ¿qué? Negativo, menos 6. Entonces tenemos negativo a la función baja. F' de acá 5 medios es 2,5. Y el valor que podemos tomar de acá es el 2,6, por ejemplo. En 2,6, si hacemos la cuenta, ¿qué nos queda? 2 por 2.6 menos 6. Sería menos 4 quintos. Negativo. Negativo a la función baja de vuelta. Y f' de 4 nos quedaría ya positivo. Nos quedaría 2, que es positivo. Listo, ya tenemos analizada la función. Vamos a pasar a decir los intervalos. Intervalo crecimiento. Sería del 3 al más infinito. Intervalo de crecimiento serían los anteriores. Menos infinito a 5 medios. Unión de 5 medios a 3. Máximo. Para que haya máximo, recuerden, tiene que haber una estructura que suba y baje. Y acá no hay ninguna que suba y baje. Entonces, no hay. Mínimo. Lo contrario, que baje y suba. Y sí hay un punto crítico donde baja y sube, en 3. Y listo, ahí terminaría el ejercicio. ¿Se entendió? ¿El gráfico? Sí, usamos el GeoGebra, un graficador. O sea, básicamente con lo que tenemos ahí, si quisiéramos hacerla bien, ¿qué es lo que tenemos que ver? El 3, ¿dónde queda? O sea, si buscamos cuál es la imagen del 3, podríamos saber hasta dónde llega la función. Si haces f de 3, te da el valor de i del máximo, del mínimo, perdón. Tomamos la calculadora y ¿qué nos queda? E elevado a la 2 por 3 sobre 3 menos 5 medios. Sería 806,85 el resultado. 806,85. Bueno. Lindo número. Pero bueno, la idea es que hagamos un gráfico medianamente aproximado con una escala
Medianamente aproximado. Gráfico. Tenemos en 5 medios asíntota, ¿no? La función que hace va bajando su valor. Yo justo... A ver, por ejemplo, para 0, ¿dónde queda? 1 y menos 5 medios. Queda negativo. Puede hacer esto, por ejemplo, bajando, y después baja y vuelve a subir. ¿En qué valor? En el 806,8 y 3. Este sería el gráfico más o menos de la función, ¿no? Algo así. A ver. A ver si el Wolfram hace un gráfico más o menos lindo. Porque los graficadores convencionales tiran chamullo. Ahí está, este. El Mathway me tiró cualquier fruta. Acá. Ahí está. Ese sería el gráfico de la función. Linda, ¿no? Obviamente ven que la escala está en 20.000, arranca la escala. Porque bueno, en 800 estaría el valor mínimo. Bien. Bueno. ¿Se entendió esto? Y es lo que pasa cuando te metes con las exponenciales. A hacer divisiones con exponenciales. Nada puede salir bien de eso. Igual ustedes se podían dar cuenta de esto. Yo no se los aclaré. Ese es el gráfico. No se los aclaré antes porque, bueno, no los quiero confundir. Pero, por ejemplo, si ustedes agarran el valor máximo que ustedes calculan, acá calculamos que el valor máximo estaba en 3, el valor mínimo estaba en 3. Bueno, si hacen f de 3, les va a dar el valor local del 3. O sea, la imagen, el i del 3. Ahí se fijan. O sea, cuando yo calculé f de 3, en la función normal, usar el valor mínimo me dio este valor. Entonces yo ya sabía que el mínimo estaba acá. Entonces tiene que bajar y subir necesariamente, que es lo que dice la tabla. Bien, pasamos al 6, ¿puede ser? ¿O hay alguna duda de este?
No hay problema. Después por eso mismo lo resubo a YouTube. Después fíjate y lo que te hayas perdido. Vamos con el 6. El 6 que pide hallar ecuación de la tangente, ¿no? Ecuación. Y f es 2 logaritmo natural de 5x menos 4 por cos 7x menos 7 en x0 igual 1, ¿no? Bien. X0 igual 1 y tenemos que hallar la ecuación. Entonces podemos evaluar la función en x0. ¿Qué nos quedaría? F de 1 es 2 por logaritmo natural de 1 por coseno de 0. Logaritmo natural de 1 es 0 y 0 por todo se anula, quedándome 0. El punto de contacto entonces es 1, 0. Ahora vamos con la derivada. Para derivar esto, tienen que tener bien en claro cuáles son las funciones, ¿no? Podríamos agarrar así y decir que es la derivada del producto. Al 2 no lo vean como algo independiente, sino véanlo como una parte del logaritmo. Porque si quisieran podrían extraer al 2, sacarlo y usarlo como k por f, donde f es f por g. Pero la verdad que es más complicado. Es preferible que lo acoplen al logaritmo y ya está. No se complican la vida. Pero como poder se puede. Si ustedes quieren desacoplar al 2, dejarlo fuera y decir me va a quedar 2 por la derivada del producto, se puede. Hay varias maneras de resolverlo. Entonces, primero que nada tomamos al 2 logaritmo natural, quedándome 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre 5x menos 4, por la derivada del 5x menos 4, que es 5. Este sería el primero derivado. Por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Por el segundo derivado, cuya derivada es menos seno de 7x menos 7 por 7. Que es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. ¿Hasta acá estamos? La derivada del producto. Sí. Toda constante por función se mantiene. Recordemos la regla. K por f, su derivada es K por f'. El 2 por f se mantiene 2 por f'. ¿Por qué multiplicando por 5? La derivada del 5x menos 4. La derivada de esto es 5, que es justamente ese valor. Bien. Bueno, ahora vamos a evaluar la función. Tenemos que evaluar qué le pasa en 1. Y así tenerla pendiente de la tangente. F' de 1 sería 2 por 1 sobre 5 menos 4 es 1 por 5 coseno de 0 2 por logaritmo de 1 menos seno de 0 por 7.
Obviamente, logaritmo de 1 es 0 y seno de 0 es 0, así que toda esta parte se cancela, porque es 0 por todo. Y de acá nos queda 1, y esto que sería 2 por 5. Entonces el resultado total de esto es 10. Porque nos quedaría 2 por 1 por 5 por 1. Más 0. Bien, ahora teniendo la pendiente buscamos la ecuación. Y es igual a 10x más b. Usamos el punto. Nos quedaría 0 es igual a 10 por 1 más b. O sea, que menos 10 es igual a b. Por lo tanto, y es igual a 10x menos 10. Y ahí terminé el ejercicio. Bien, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, bueno, es k por f. Es una constante por una función. Si vos quisieras agarrar y hacer la regla del producto en 2 por logaritmo, la verdad que te generarías un término que no te sirve. Pero como que poder se puede. Y podrías hacerlo en el primer paso, ¿no? Lo que más te conviene es poner la constante como está y derivar la función. Así, recuerden que en esta parte evitar poner números innecesarios o evitar hacer acciones innecesarias salva mucho los ejercicios. Fíjense que la mayoría de las cosas yo ya las puse sin los valores, por ejemplo. Acá podía haber puesto 5 por 1 más 0 y no lo puse. O acá, 7 por 1 más 0. Pero la verdad que no vale la pena poner el 1 y el 0. Traten de evitarse todos los pasos, relleno que puedan, porque simplemente complica la visual. No es que no va a estar más bien por haber puesto todos esos numeritos. Y muchas veces confunde más la cantidad de números innecesarios que ponen dentro de una expresión. Pero, a ver, si ustedes quieren poner todos los números y hacen las cosas bien, genial. Más que genial. No se confundan al momento de efectuar operaciones. Bueno, este era el 6. ¿Hacemos el 4?
hallar la pendiente, solo pendiente, de f de x igual logaritmo natural de esa cosa. Para x0 igual 1. Bueno, hay que hallar la pendiente. Derivamos y reemplazamos, nada más. F' nos quedaría la derivada del logaritmo, o sea, 1 sobre todo eso, por la derivada de la división, que vendría a ser el primero derivado, o sea, lo de arriba derivado, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. Hasta acá estamos bien. Y ahora reemplazamos el valor. O sea, reemplazamos el 1 para sacar la pendiente. ¿Qué nos quedaría? 1 sobre, esto es menos 1, menos 2, más 4, sobre 2 menos 3. Por menos 2 menos 2, 2 menos 3, menos 1 menos 2 más 4, por 2, sobre 2 menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? De acá tenemos menos 3 más 4. Esto sería 1 sobre menos 1, ¿no? Entonces, 1 sobre menos 1, esto todo sería menos 1. O sea, todo este gran paréntesis da como resultado menos 1. Todo. Y acá, ¿qué tenemos? Menos 4, menos 1, 1, 2 y 1, ¿no? O sea, menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si hacemos la cuenta. Esto quedaría 4, esto quedaría 2 y esto quedaría 1. Entonces, sería menos 1 por 4 menos 2 son 2. O sea, menos 2 queda la pendiente y ese sería el resultado del ejercicio. ¿Se entiende? ¿Qué momento aborda? De cuarentena y felicidad.
Bien. ¿Estamos? Bueno. Creo que estos son lo que habían pedido. Si me olvidé alguno me dicen. Y en todo caso, ¿cuál otro quieren que hagamos? O si ya están conformes. O bueno, si tienen alguna duda en general, también aprovecho. El 2 no sería positivo. ¿Vos decís el resultado final del ejercicio? O sea, este 2 que sea positivo. A ver. No, las cuentas están bien. Me queda 4 por menos 1, menos 4 por menos 1, que son 4. 1 por 2 son 2. 4 menos 2 son 2. Todo sobre 1. No, me da eso. Me da 2 por menos 1. Bueno, ¿hacemos el 10? Diez. Zen. ¿Qué pide? F de x es 4x sobre 4x cuadrado menos 16. Y hay que analizar todo, ¿no? Bien, primero que nada es una división. 4x cuadrado menos 16 tiene que ser distinto de 0. Entonces 4x cuadrado tiene que ser distinto de 16. X cuadrado tiene que ser distinto de 4. Por tanto hay dos valores. El 2 y el menos 2. O sea, reales menos ambos valores. Y si nos fijamos, ambos valores son asíntota vertical, porque ambos hacen que la parte de abajo sea 0 y la parte de arriba nunca va a ser 0, porque es 4 por 2 y 4 por menos 2. Quedan números. Entonces, asíntota vertical, x igual menos 2 y x igual 2. Bien. Bueno, pasamos a derivar. F', ¿cuánto es? La derivada del de arriba, 4, por el de abajo sin derivar, 4x cuadrado menos 16, menos el de arriba sin derivar, 4x, por el de abajo derivado, que sería 8x, sobre el de abajo al cuadrado, 4x cuadrado menos 16 al cuadrado, ¿no? Bueno,
Bien, de este estamos. Esta es la derivada. La derivada la igualamos a 0. Esto pasa multiplicando y se cancela, ya saben. La parte de arriba. Distribuimos, nos quedaría 4 por 4 y 4 por 16, ¿no? Que son 64. Entonces, 16x cuadrado menos 64 menos 4 por 8 son 32x cuadrado. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? De acá si me equivoco en alguna cuenta me avisan, ¿eh? 16 menos 32 son menos 16. Y paso el 64 del otro lado quedándome positivo. Puede ser. Que no haya punto crítico. ¿Fui tan malvado? Aparentemente sí. X cuadrado, pasamos el 16, ¿no? Entonces me queda menos 4. ¿Y esto? No tiene solución. Quiere decir que no hay puntos críticos. O sea, ya saben, esto pasa porque la raíz cuadrada de un negativo, las raíces cuadradas tienen resolución en complejos. Y bueno, igual se puede analizar. F' es más fácil de analizar, ya sabemos que no hay máximo ni mínimo. ¿Dónde cortamos la función? En menos 2 y en 2. No, porque incluso si me hubiera confundido hubiera sido peor. Podría poner un punto 11 que sea con el signo este diferente y te quedan justamente los puntos críticos sobre las asíntotas verticales, haciéndote que te haga parecer que es máximo, pero que en realidad no lo sea. No es mala idea. Lo puedo implementar para el cuatri que viene. Bueno, seguimos con esto, ¿no? Hacemos f' de menos 3. ¿Y qué nos queda? ¿Cuál es f? F es esta, que sería menos 16 por menos 3 al cuadrado menos 64. O sea, tomamos esta de acá en su forma más fácil de trabajar, ¿no? Creo que tienen un punto parecido a este en la guía, me parece. Si hacen esta cuenta les queda negativo, 208 negativo. Desciende. Si aplicamos en 0, nos queda el 64 negativo, así que también desciende. Y para 3 nos queda lo mismo que el primero, negativo. Todo desciende. Bastante depresiva esta función, ¿eh? Todo baja. Intervalo crecimiento no existe. Máximo no hay. Mínimo tampoco. Intervalo de crecimiento. Acá es donde tiene que escribir bien las cosas. Pones menos infinito a más infinito y va a estar mal, ¿eh? Menos infinito a menos 2. Unión. Menos 2 a 2.
unión 2 a más infinito. Ese sería el resultado. Bueno, puede pasar. Puede dar esto. Bueno, ¿alguno más que tengan duda? ¿O alguna pregunta de este, algo? Bueno, el 2 es fácil. El 7. ¿El 7 qué dice? Ah, el 7 es fácil, chicos. Hagan ustedes. Ese es fácil. A lo sumo, si tienen ganas, hago el 2. Pero es una cúbica. Si pudieron entender este, el de la cúbica lo sacan con los ojos cerrados. O quizás soy muy optimista. Es como cuando me preguntan ejercicios de la práctica cero y yo diciendo, ¿en serio? Desaparece este ejercicio en el integrador y ¿cuál sería su reacción? Primero que nada empezarían a dudar de ustedes mismos a ver si hicieron todo bien, ¿no? En el anterior hubo un ejercicio de raíz cúbica y dentro un logaritmo al cuadrado. Sí, lo di como un ejemplo. Lo di como un ejemplo. Y sí. A ver, depende de que afecte el 2. Depende de cómo afecte el 2. El 2 está afectando al logaritmo. Pero si afecta al paréntesis del logaritmo exclusivamente, ya no podés hacer lo mismo que hacíamos antes. Y pasaría a tener otro orden de operación. Dame un segundo.
Bueno. No sean tan fatalistas, es fácil. Si no hicimos ninguna cuenta complicada. Bueno. ¿Damos por terminada la clase o tienen alguna otra pregunta? Recuerden estudiar derivadas. Recuerden estudiar derivadas. Porque si no, la van a pasar mal en integrales. Bueno, hacemos el 2. El 2 es medio complicado, pero si sos ordenado no deberías tener mayores problemas para trabajar. A ver. 2. La derivada de f de x igual a seno de 2x más 1 sobre logaritmo de la raíz de x por la raíz cuadrada de a la 2x más 1 sobre seno de 3x más 1. Bien. Operación principal, producto. Tenemos un producto de dos funciones. La multiplicación de dos funciones. Entonces, tenemos que hacer la regla del producto. El primero derivado. ¿El primero derivado cuál es? Seno de algo. Entonces, la función derivada es coseno de ese algo. Por la derivada de lo de adentro, que es la derivada del cociente. La derivada del de arriba, 2, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que es la derivada del logaritmo, por la derivada de la raíz. Todo sobre el de abajo al cuadrado. Y este sería el primer término derivado, ¿no? Este sería el primero derivado. Por el segundo sin derivar. Más, o sea, esto iría acá, ¿no? En el borde. Más el primero sin derivar. Por el segundo derivado, que sería la derivada de la raíz cuadrada por la derivada de lo de adentro, que es la derivada otra vez de la división. El de arriba derivado por, que es la e, por la derivada del exponente, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el de abajo derivado, que sería coseno de 3x más 1 por 3, que es la derivada de lo de adentro. Y todo sobre el de abajo al cuadrado. Listo, ahí termina.
Fácil. Es solo aplicar formulitas. No es tan difícil. Sí, esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Les viene esto en el choice? ¿Se imaginan? Primera respuesta, todo esto. Segunda respuesta, todo esto, pero con un signo cambiado. Tercera respuesta, todo esto, pero sin este 2. Cuarta respuesta, todo esto, pero sin este cuadrado. Listo. Sí, por eso generalmente les digo que si ven uno que dice solamente calcular la función derivada, salten ese ejercicio y vayan al otro. No, que no les hacen calcular segunda o tercera derivada. O el polinomio de Taylor, bueno, que no es tan difícil. Bueno, un Taylor de orden 4 con una función que se vaya agrandando. Sí, pero Taylor ven ellos, ¿no? No, lo de económicas en Taylor. Sí, piensen que piensen que por ahí podríamos ser malvados y pedirles que calculen la segunda derivada. O sea, que a esto lo deriven. O sea, a todo esto que derivaron ya, lo tienen que derivar otra vez en la segunda derivada. Imagínense lo que sería. Para calcular a ver dónde es cóncava y dónde es convexa la función. O para sacar sucesiones también. El 7 otra vez te pide ahí un chico. ¿Dónde? Arriba. Dice el 7. Ah. Bueno, hacemos el 7 si quiere. Nada, no se preocupen, ese tipo de cosas no las podemos tomar. No nos dejan. Bueno, a ver. ¿Qué dice el famoso 7? X cubo más x cuadrado menos 1. Perdón, 7. Y f es x cubo más x cuadrado menos 1.
Dominios reales. Si alguien llega a dudar de por qué es dominios reales a esta altura de la materia, no sé, estoy viendo el cuatri que viene. Es una polinómica de grado 3, no tiene ni raíz, ni logaritmo, ni división, así que dominios reales. Su derivada es 3x al cuadrado más 2x. Igualamos a 0. Sacamos factor común x, quedándonos 3x más 2. Entonces tenemos punto crítico en 0 y punto crítico en menos 2 tercios. ¿No? Entonces calculamos f', f. Menos 2 tercios, 0. Tomamos la función y hacemos f de estos 2 tercios negativo de menos 1, por ejemplo. F de menos 1 tercio y f de 1. Para menos 1 nos quedaría 3 por menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. ¿Esto cuánto sería? 1. Queda positivo. Para este sería negativo y para este positivo. Y listo. Tenemos intervalo crecimiento menos infinito a menos 2 tercios, unión 0 a más infinito, intervalo de crecimiento menos 2 tercios a 0, máximo, sube y baja acá en menos 2 tercios, y mínimo en 0, que baja y sube. Listo. Ahí terminaría el ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Me lo imaginé. O sea, si vos agarrás esto, el 3x más 2, e igualás a 0, pasas el 2, menos 2 y pasas el 3, menos 2 tercios. Si no, hacen a resolvente y ya está.
Qué gente exagerada. A ver, que si son de polinomios, no, pero no se los salté. Son fáciles, polinomios. No, sí, este es el que tienen que hacer en el parcial. Por eso, o sea, si son de polinomio, que no se los salté, porque ese es un punto asegurado. Por supuesto. No tenés que analizar ni dominio ni nada. Si toca otra cosa, sí. Sí, si toca el 10, sí, obviamente te lo saltás porque tiene asíntotas verticales. Es exacto para todo. Bien. ¿Se entendió más o menos la idea? Ah, no, bueno. Piense que la mayoría de estos ejercicios los inventé yo, así que... Esta guía de repaso espantosas. Ay, ay, ay. Pónganse a estudiar, chicos, que esto es fácil. Ahora, como les dije, la clase que viene ya arrancamos con integrales. Y para integrales yo necesito que tengan esto muy, muy, muy aceitado. Sí, integrales sí puede ser. Resulta más difícil. Sí, sí, el jueves ya arrancamos con integrales. Y yo necesito que esto lo tengan bien claro. Porque cuando arranquemos con integrales, la primera media hora va a ser fácil. Después, ya cuando arranquemos con método de sustitución, yo voy a necesitar que ustedes puedan mirar un ejercicio y entender qué elemento es la derivada de qué elemento y cuál simplifica cuál. Para lo cual necesito que ustedes sepan derivar. Y derivar bien, no derivar más o menos. Bueno. Así que nada. Igual tenemos bastantes clases para manejar integrales. Pero ya calculen que ahora mismo estamos en la mitad del examen. O sea, el segundo examen, la mitad es derivada, la mitad es integrales. Entonces ya estamos parados en la mitad del examen. Y si tuviéramos que hablar en el contexto general de toda la materia, estamos en 3/4 del contenido de la materia. Sí, pero como les digo, les voy a subir los videos y les voy a avisar cuando los suba. Y no se asusten. No se asusten porque integrales tiene un contexto un poco más matemático que los otros temas. Puede haber algunas cosas que no entiendan, pero cuando veamos nosotros las voy a tratar de traducir al español. O sea, en realidad ustedes tendrían que siempre, antes de cada tema, haber leído o visto algo. Se supone.
Pero bueno. Igual no solo en matemáticas. Matemáticas. Sí, obvio, ya sé, Pero ese es el consejo para todas las carreras. para todas las materias. Sí. Sí, sí, no dudo. Va a ser peor que ver cualquier película de terror. Pero se los estoy avisando desde ya. Tienes que agregar el emoticón del signo integral. O sea, si ustedes pensaron que las películas de James Wan eran aterradoras, bueno, no tiene nada comparado con los videos de las integrales. ¿Qué es eso de Insidious capítulo del 1 al 20? Mostramos integrales definidas y cualquiera tiembla. Bueno, bien. ¿Alguna duda más o vamos dejando la clase por hoy? No la vi esa. Bueno, estimados, nos estamos viendo el día jueves. Cualquier duda que tengan, ya saben, mandan por privado o por el grupo y estamos en contacto. Nos vemos. Que terminen bien el día.